A ver, hoy tenemos la visita de Ana González Uriel, que la conoceréis algunos, no sé ya yo si todos. Algunos. Es profesora de geometría en el primer cuatrimestre y va a ser una clase magistral complementaria de la que tuvimos la semana pasada con el profesor Joaquín Antuña. Entonces, pues, es muy interesante porque va a hablar desde la geometría del edificio, que es una de las claves, ¿no? Y por lo que es un edificio, es uno de los motivos por qué es tan importante, aparte de por su construcción y muy característica. Y entonces conviene que lo conozcamos, que lo entendamos, porque antes de empezar a dibujar hay que entender esta geometría, ¿no? Y entonces, pues nada, Ana, que nos des una clase estupenda y lo entendamos todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días. Bueno, ya veréis que las superficies que vamos a ver, que aparecen en el hipódromo, en realidad las conocéis del primer cuatrimestre, las hemos estudiado, o sea que no va a resultar nada difícil. Os he apuntado aquí algunas referencias bibliográficas para que ampliéis información. La primera es un libro del propio Eduardo Torroja, ingeniero del edificio, cuyos arquitectos, como sabéis, son Arniches y Domínguez. Y es un libro editado por el Ministerio de Fomento en el 58, pero se reeditó de nuevo en el 99 con motivo del centenario del nacimiento de Torroja. Lo podéis consultar en la biblioteca. Luego, de García Reig y de Isabel Crespo, tenemos una tesis y un artículo más centrados en el estudio geométrico del edificio. Están en la biblioteca, pero os los podéis descargar también están colgados en la web. La tesis de Joaquín también está colgada en la web y también os animo a visitarla. Y luego, no sé si se ve bien, aquí tenéis un enlace a YouTube, a un vídeo donde Jerónimo Junquera, que es el arquitecto que se ha encargado de la última restauración, que está todavía finalizándose, pues explica un poco cómo ha sido esta intervención y habla también de la construcción y del edificio original. Es muy bonito, os recomiendo que lo veáis. Bueno, esta imagen yo creo que la vimos la semana pasada también, ¿no? Sintetiza un poco lo que es el edificio, que al final se entiende muy bien si nos fijamos en la sección. Por un lado, tiene toda esta estructura de la cubierta que se apoya en este pilar, como visteis, y luego estas bóvedas de aquí abajo que sostienen el forjado inclinado de la cubierta. Este gran peso que aparece aquí, como veis, este voladizo de 13 metros, se ve compensado por este tirante que a la vez está elevando hacia arriba esta parte de aquí, ¿vale? De manera que esto que veis aquí no es un pilar, es un tirante, lo veréis redondo, pero es porque está protegiendo 4 cables de acero redondos muy chiquititos, ¿vale? De diámetro 12 me parece que es, porque funcionan a tracción, de manera que con eso es suficiente para soportar y contrarrestar ese empuje de aquí. Bueno, pasa, por favor. Aquí veis un poquito mejor cómo son esas superficies que vamos a estudiar ahora. Vamos a empezar por la parte de la cubierta y luego nos detendremos en estas bóvedas de abajo, donde aparecen, ya lo anunciamos la semana pasada, unas bóvedas tóricas, y estas de aquí son bóvedas cilíndricas con directriz circunferencia, todas ellas. Bueno, esta foto corresponde a poco antes de la restauración, veis que está muy degradado, pero llamar vuestra atención sobre que es un mismo módulo que se va repitiendo con unos arcos de circunferencia, que es lo que percibimos aquí, ¿no? Y aquí parece que aparecen unas rectas y unas superficies ahí en el intrados curvas. Bueno, como ya os anunció Joaquín, la idea de superficie que subyace bajo estas láminas es la de un hiperboloide hiperbólico, que conocéis todos, porque lo hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Ya sabéis que lo generamos, se puede definir de varias maneras, pero una es a partir de una recta que gira alrededor de un eje que no se corta con ella, sino que se cruza en el espacio, ¿no? Esa recta en sus sucesivas posiciones va generando esta familia, y si nos imaginamos la recta simétrica, luego lo dibujaremos en 3D, pues tenemos dos familias de generatrices que se entrecruzan.
Esto para construir en hormigón armado, como ya vimos, es muy ventajoso. Por un lado, facilita la construcción, puesto que el encofrado lo hacemos con tablones rectos, admiten cierta curvatura, pero si pueden ser rectos del todo, mejor. Y lo mismo con las armaduras. De hecho, estas dos imágenes que tenéis aquí corresponden a un depósito de agua que estaba en el mismo hipódromo de la Zarzuela. Este es el proyecto inicial de Torroja en hormigón armado, aunque finalmente el que se construyó fue de ladrillo, pero siguió conservando esa forma familiar para todos. Hablaba el otro día Joaquín de las torres de refrigeración, de las centrales nucleares, de hiperboloide, con ese característico perfil que es una hipérbola, como todos sabéis. Os traigo abajo una imagen de otro depósito de agua, también de Torroja, bastantes años después, está construido en Marruecos. Este sí que se construyó en hormigón armado, son otras dimensiones, claro, una escala mucho mayor, y aprovechando precisamente esas dos familias de rectas entrecruzadas. Aquí lo que tenemos son en realidad dos hiperboloides, uno en esta parte y otro mucho más tendido en la parte inferior. Tangentes, las superficies resultan tangentes en la circunferencia de garganta de ambos hiperboloides. Luego esta parte de aquí arriba son unas bóvedas tóricas, ¿vale? Estas curvas de aquí son óvalos en realidad, trozos de distintas circunferencias, tangentes entre sí, que veremos que eso ha aparecido antes, porque esta obra es posterior, también en el hipódromo. Bueno, sobre la forma exacta de ese hiperboloide hay varias hipótesis. Aquí tenemos una de ellas. Esta imagen corresponde al artículo que os mencionaba antes de la profesora García Rey y plantea lo que acabamos de ver en el depósito de agua de Cedala, la convivencia de dos hiperboloides correspondientes a hipérbolas ligeramente diferentes, tangentes con un plano común en la circunferencia de garganta. Y en la última parte, esta hipérbola en realidad se transforma en una recta, con lo que tendríamos una superficie mixta, hiperboloide-hiperboloide, y un cono de revolución, siempre respetando esa tangencia común para que no haya cambios bruscos de curvatura. Bueno, veremos dentro de un ratito que esto no es exactamente así. Si recordáis del primer cuatrimestre, que seguro que sí, para obtener secciones rectas en un hiperboloide, el plano que corta debía ser tangente a la circunferencia de garganta, cosa que no sucede aquí en el hipódromo, puesto que veis que esas circunferencias no son medias circunferencias, ¿verdad? Es un arco de circunferencia, pero no llegamos a tener la mitad, con lo cual, si cortamos con un plano vertical aquí, lo que tendríamos sería planos que nos producirían, teóricamente, hipérbolas en la superficie, de manera que eso de ahí arriba no es exactamente un hiperboloide. Sin embargo, la idea que hay subyacente es la de un hiperboloide. Estos son los planos de armaduras, que ya visteis también, y veis que la disposición de esas barras, aunque no es exactamente recta, pero está basada en esa idea de hiperboloide hiperbólico. El plano una fotografía de la construcción. Y esto es el prototipo que se construyó aquí en Ciudad Universitaria, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. Esto de aquí es el puente, un puente de Torroja también, que ahora estaría en la Moncloa. Y comentaba Joaquín la semana pasada que la contrata lo construyó en teoría para hacer una prueba de carga, ¿no? Pero en el fondo él opinaba que también para ver cómo se construía eso, ¿no? Para acabar de ver cómo había que disponer todo el encofrado y colocar los tablones para conseguir la forma que había en proyecto, porque en el proyecto lo que teníamos era unas secciones transversales y una sección longitudinal, de manera que lo que tenemos es información de lo que pasa en ciertos sitios, pero no tenemos una información continua. Eso tiene mucho que ver también con la manera de dibujar la arquitectura y el cambio que se está produciendo ahora mismo, de trabajar con plantas, secciones, alzados, donde solo podemos tener una información de lo que pasa en ciertas partes del edificio, a trabajar con modelos tridimensionales, donde hay que definir absolutamente todo, ¿vale? Lo cual es un inconveniente, pero también es una ventaja, y ese es un cambio que os va a tocar vivir a vosotros.
¿Cómo se construye entonces a partir de ese número finito de secciones? Bueno, lo que está ocurriendo ahí en el fondo es muy parecido a la construcción de los barcos. Al final, esas cubiertas son unas superficies de transición, porque van pasando de una sección a otra sucesiva. Las cuadernas del barco corresponderían a esas secciones que hemos visto, y luego lo que se va haciendo es sujetar esas tablas exactamente como en un barco, apoyándose en todas esas secciones. El encofrado se hace con tablones de madera que admiten, como sabéis, cierta flexión. Incluso el diseño de los barcos se hacía también utilizando estas bandas que tienen cierta flexibilidad, con lo que al final lo que se generan son unas curvas que os sonará el nombre, splines, ¿vale? Bueno, hemos hablado de ellas también en el primer cuatrimestre, ¿verdad? Así que eso nos llevaría también a otro tema que ya hemos tratado, de cómo trabajan ahora muchos de los programas que utilizamos. Bueno, eso en cuanto a la parte superior del edificio. Pero ¿y qué pasa aquí debajo? Bueno, aquí aparecen, como veis, otras bóvedas que también tienen doble curvatura y que comentamos el otro día que eran bóvedas tóricas. ¿Os acordáis todos de lo que era un toro, verdad? ¿Sí? Esa superficie de revolución generada por una circunferencia que hacemos girar alrededor de un eje que no pasa por su centro. Puede ser un toro de forma anular como este, o incluso el eje, como en alguna parte del edificio, puede ser secante a la propia circunferencia. Esta imagen corresponde a un proyecto, bueno, muy posterior, es del año 93, es un proyecto de Renzo Piano. Lo he traído simplemente porque utiliza esa propiedad del toro de una superficie que si corto ciertas partes de ella, pues voy conservando curvaturas y con eso puedo facilitar prefabricar, montar, calcular. Este es un centro para la Mercedes-Benz y vuelve a utilizar esa misma superficie en este auditorio que está en Roma, construido también, el proyecto es del 94, la obra se acabó en el 2002. Bueno, y esto ya es el hipódromo, donde en vez de verlas por el exterior, vemos en el intradós esas bóvedas tóricas. Aquí es una misma bóveda que se va repitiendo a lo largo de todos los módulos. Tenemos aquí un toro y a este otro lado del pilar central de nuevo aparecen esas superficies. ¿Vale? Como veis, esto es un arco de circunferencia, muy tendido pero un arco de circunferencia, y estos arcos que aparecen aquí, bueno, ya veremos si son arcos de circunferencia o no dentro de un ratito. Bien, este es el pilar central, ese mismo pilar que sube hasta arriba y sujeta la cubierta, que ya conocéis. Esta es otra vista de la sucesión de bóvedas, de nuevo con esos arcos. Y esta es una imagen de la construcción de esas bóvedas. Veis que se van poniendo, estos son los tablones que van a formar pues todo el encofrado, donde se va a verter encima el hormigón. Y aquí veis que todavía están colocando esos tablones sobre esas cuadernas. También podríamos pensar en la construcción de los barcos. Veis que son a su vez arcos de circunferencia. Bueno, ¿qué ocurre con esa superficie tórica? Que le pasan cosas, acaba en un plano horizontal y entonces aparecen unas curvas aquí que en principio son casi circunferencias. Pero otras veces acometen otras superficies, como por ejemplo esta bóveda cilíndrica de las escaleras que bajan hacia la pista de carreras, o esta otra superficie, que veremos lo que es, que sube desde la sala de apuestas, que está aquí, hasta el graderío, que está en aquella parte de allá. Entonces, de nuevo, la cubierta
de esa escalera. Aquí veis claramente que es un cilindro, ahora lo vamos a ver en un modelo tridimensional, pero aquí pues veremos qué tipo de superficie es esa, limitada por una curva que también veremos qué es. Bueno, este es el plano sobre el que estáis trabajando ya, si no me equivoco, ¿no? Donde aparece la pista de carreras y aquí tenéis dispuestos 3 edificios de tribunas, ¿no? Donde están esas tribunas, son los 3 muy parecidos, los 2 laterales son un poco mayores. Vosotros vais a acceder desde la carretera de La Coruña por aquí, de manera que el primero que os vais a encontrar mañana, el que está más al sur, es lo que en el proyecto original se llama la tribuna de preferencia, ahora se llama tribuna sur simplemente. Luego la tribuna central, que es un poco más corta, es la tribuna de socios, y más hacia el norte estaba la tribuna de general. Bueno, como veis, ese mismo módulo, pilar, 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 se va repitiendo, ¿vale? Lo que yo tengo modelado es la tribuna de preferencia, que es muy parecida a la general, ahora lo veremos. Tenéis el alzado de la fachada posterior a la que vais a acceder y ahí los 2 alzados laterales. En planta, bueno, veréis, lo habéis visto ya en las fotografías, ¿no? Que los módulos de cubierta, hay 2 módulos laterales que vuelan más por la parte posterior y luego estos módulos centrales son un poco más cortos. Hay 2, bueno, lo vemos si no luego en el modelo, pero cómo funcionan las comunicaciones. Veis que aquí hay unas 2 escaleras, estas bajan a la pista, esta es la planta baja, trabajaréis sobre ella, y esta es la planta del graderío. Hay 4 a cada lado de las escaleras que bajan a la pista, escaleras que comunican la sala de apuestas con el graderío. Esta es la sala de apuestas, vosotros vais a acceder por aquí, las escaleras que comunican con el graderío y las que bajan desde la sala de apuestas a la pista. ¿Vale? Aquí tenéis una sección longitudinal. Estos arcos de circunferencia corresponden a secciones dadas en la cubierta. Estos arcos de circunferencia corresponden a secciones dadas aquí delante, a esta superficie tórica, o aquí, sí, aquí, ¿vale? Este arco y este arco de circunferencia, veremos que si eso es una superficie tórica, son casi iguales, pero no son exactamente el mismo. Si fueran el mismo, entonces la hipótesis que deberíamos hacer no sería de superficie tórica, sino de una superficie de traslación, un arco que se va desplazando paralelo a sí mismo sobre una directriz, que puede ser también un arco de circunferencia. Esta es, os comentaba que tenéis la tribuna sur, la central y la tribuna norte, que es prácticamente igual que la sur, solo que bajo la sala de apuestas el terreno va bajando y entonces admite ahí un sótano con otros usos, que es donde estaba, por ejemplo, la sala de carruajes, que comentábamos también la semana pasada. Bueno, pues hasta aquí la presentación ha sido un poco general y ahora vamos a meternos un poco en harina, voy a dejar minimizado, y construir alguna de las superficies para acordarnos un poco de cómo funcionaban. Bueno, ¿os acordáis del hiperboloide hiperbólico que generábamos con una recta girando alrededor de un eje que se corta con ella en el espacio? Aquí sí que bueno, ¿Qué quieres? nada, sentarme, pero yo creo que no hace falta. No hace falta. Entonces, voy a generar esa superficie directamente rotando esta curva alrededor de este eje. Bien, ahí tenéis esa superficie. La recordáis todos, ¿verdad? ¿Sí? Incluso puedo hacerlo por partes. Voy a ocultar un momento esto y voy a rotar esta curva alrededor de este eje varias veces. Una vez, lo voy a hacer otra vez, dejándome una copia,
en el sitio. Ahí, para no perderla, ¿vale? Voy rotando esa curva y voy teniendo, ¿veis?, diversas posiciones. Ahí tengo una familia de generatrices. La otra familia, si recordáis, bastaba con hacer de esta curva respecto, mirad, si calculo el punto más cercano de la curva inicial al eje, es este punto, cada punto de mi curva inicial, de mi recta inicial, al girar alrededor del eje, ¿qué va a generar? Al girar cada punto alrededor de ese eje, ¿qué va a generar? Una circunferencia, ¿no? Si la dibujo, a ver en qué pasa. Aquí. Voy a generar perdón. ¿Por qué no se queda aquí? A ver, voy a hacer otra vez, perdón, circunferencia, le voy a mandar aquí, este centro. Genero esa circunferencia, ¿verdad? Esta es la circunferencia más pequeña de todas las posibles que yo puedo generar. Si recordáis, eso se llamaba circunferencia de garganta en una superficie de revolución. Bien, si de esta curva inicial yo hago la simétrica respecto al radio de esa circunferencia, respecto a ese plano que contiene ese radio de la circunferencia de garganta, y esta curva simétrica de nuevo la hago girar alrededor de ese eje, voy a hacerlo de una vez esta vez, y por ejemplo 20 elementos, clic. ¿Vale? Lo que tengo es la otra familia de generatrices. ¿Bien? Lo vamos recordando, ¿no? Bueno. De manera que ahí tenemos el hiperboloide, esa es su circunferencia de garganta y esa es las dos familias que me van a servir para las armaduras y para las tablas del encofrado. ¿Cómo son las secciones planas de ese hiperboloide? Porque en realidad yo cojo un trocito de hiperboloide, otro trocito y otro trocito. Bien. Bueno, pues si cortamos por un plano que pase por el eje del hiperboloide, la sección que tenemos como todos sabéis, es una hipérbola. Esa curva ahí arriba, el perfil de la superficie, esa sección que hemos visto en los planos de Torroja, es una hipérbola. Bien, si corto por un plano, ¿veis que ese plano es tangente, este otro, a la circunferencia de garganta? ¿Qué sección voy a obtener? ¿Hipérbolas? ¿Hipérbolas o rectas? A ver. Pues las dos cosas. Voy a obtener dos rectas que se cruzan, que en realidad es una hipérbola degenerada. ¿Vale? Todas las secciones por planos paralelos al eje que se producen en el hiperboloide son hipérbolas, como bien recordáis o deberíais recordar, y llega un momento en que justo ese punto especial donde el plano es tangente al círculo de garganta, que tengo dos rectas. Si tuviese un plano intermedio, mirad, vamos a desplazar este plano un poquito para acá. Si este plano es intermedio, ¿qué es lo que obtengo? Pues una hipérbola sin degenerar. En realidad, el módulo que cogemos, la parte de hiperboloide para construir la cubierta del hipódromo, os decía que os fijarais que las circunferencias no son media circunferencia, sino que es un trozo más pequeño, ¿no? Luego esa sección debería ser una hipérbola y sin embargo estamos viendo que lo que hay ahí construido son dos rectas. Bueno, también decíamos que las superficies tienen un espesor, con lo cual lo que está ocurriendo ahí en realidad es que dentro de la superficie hay un hiperboloide, pero luego la cara, el intra-2 y el extra-2, la cara inferior y la superior, pues son otras superficies que no son
una cuádrica, son unas superficies de transición entre una serie de secciones circulares. Bueno, hasta aquí, o sea, más o menos os sonaba, ¿no? Vale. Bueno, vamos a construir ahora la otra superficie que hemos dicho que aparece, que es un toro de revolución. Esto lo voy a quitar ya. Bueno, ¿cómo construimos un toro? Pues geométricamente lo definimos como una circunferencia que rota alrededor de un eje exterior a su centro. Bueno, pues vamos a construir un toro con esta circunferencia rotándola alrededor de este eje. Ahí tenemos nuestro toro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Cualquier sección que yo haga por un plano, para que las secciones de esta superficie sean circunferencias, las secciones planas, quiero decir, ¿cómo tienen que ser los planos que provocan esa sección? Ahí se ve muy bien. ¿Cómo tienen que ser los planos que provocan secciones circulares? Pertenecientes al eje de revolución, ¿verdad? Es decir, cualquier sección que yo haga por planos así, por ejemplo, voy a poner 6 nada más. Cualquier sección que yo haga por este tipo de planos, por ejemplo esta, va a ser una circunferencia exactamente igual que la primera, ¿no? Son meridianos de esa superficie de revolución. ¿Vale? Bien, y sin embargo, si yo hago una sección por un... Bueno, en realidad, aquí yo tengo dibujado una circunferencia, pero lo que hay son dos, ¿verdad? Una a cada lado, si dibujo mi plano completo. Bien, si yo, en vez de utilizar planos meridianos, planos meridianos, es decir, planos que pasen por el eje de revolución, utilizo un plano que no pasa por el eje, por ejemplo este de aquí, ¿qué tipo de sección voy a tener? Voy a hacer este plano un poquito más grande, por ejemplo al doble. ¿Qué tipo de sección voy a tener en la superficie? ¿Ah? ¿Una cónica? ¿Vale? Es una curva de cuarto grado, pero corresponde a, bueno, se llama curva de Cassini y como veis puede tener este tipo de forma de 8. Si me acerco a la circunferencia de garganta tendrá un punto singular, ¿verdad? Hay dos ramas con un punto común. Incluso si me coloco en esta otra parte puedo llegar a tener dos pseudoóvalos, ¿vale? Óvalos de Cassini, pero no es una curva cónica como tal, de las que conocemos elipse, parábola o hipérbola, ¿no? Sino que es una curva, bueno, de las que no hemos estudiado todavía. ¿Vale? Si yo quisiera obtener aquí secciones circulares, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se os ocurre que yo podría hacer para obtener secciones circulares por planos paralelos a este? ¿Puedo obtener secciones circulares por planos paralelos a ese en un toro? Difícil, ¿no? Pues entonces en vez de un toro tendría que inventarme otra superficie. ¿Qué superficie podría ser? Pista, no es una cuádrica. Otra pista, no es una superficie de revolución. Si yo lo que quiero es secciones paralelas a esta, ¿me puedo ir trasladando esta sección paralela a sí misma por esa circunferencia? Por ejemplo. ¿Sí? Vale, pues eso es, una superficie de traslación
¿Esta superficie cómo se construye? En realidad, en el hipódromo tenemos un trocito de la superficie, ¿no? Un trocito de circunferencia aquí arriba. Un toro sería girando ese trocito de circunferencia alrededor de este eje, ¿vale? Otra posibilidad puede ser, en vez de girarla alrededor de un eje, irla trasladando. Podría generar una superficie trasladando esta curva alrededor de esta, ¿vale? Y generaría este tipo de superficie que se parece, pero es diferente al toro. Y aquí sí hago secciones por este tipo de planos. ¿Vale? Lo que tengo es esa misma circunferencia que se ha ido trasladando paralela a sí misma. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Os acordabais, verdad? Bueno, pues ahora simplemente vamos a ver cómo aparece eso en el hipódromo. Este es un modelo simplificado de esa tribuna de preferencia que os decía. Veis, aquí he hecho una abstracción de los pórticos de apoyo. Aquí tenéis esos dos módulos más largos que os comentaba en cada extremo. Y aquí intuís un poco el funcionamiento. Vosotros vais a acceder a esta cota. Esta es la sala de apuestas. Y entonces subiréis unas escaleras, de las cuales hay 4, para llegar a las gradas. O bien bajaréis aquí en el centro otras para acceder a la parte de la pista, ¿vale? Donde se llevan a cabo las carreras. Bien, pues aquí delante tenemos un pequeño estudio de eso que comentábamos del hiperboloide subyacente en cada módulo de cubierta. Bueno, se puede entender de varias maneras. Aquí he reproducido la hipótesis de García-Reich que veíamos en la presentación, donde tenemos un hiperboloide, que es este que corresponde aquí. ¿Se ve bien con estos colores? Sí, ¿no? Tendríamos este hiperboloide con estas familias de generatrices, tangente en su circunferencia de garganta a este otro pequeñito hiperboloide y tangente a su vez a este cono de revolución en la parte del extremo del voladizo, ¿vale? Esa circunferencia de garganta, como veis, no queda exactamente sobre el apoyo. Si nos empeñamos en que la garganta esté exactamente sobre el apoyo, entonces tendríamos que hacer otra hipótesis con otro hiperboloide, pero esta vez con el eje inclinado. Esta es la que os mostraba la semana pasada Joaquín. Correspondería esta vez a un solo hiperboloide para toda la cubierta, aunque ya veíamos que siempre esta parte del extremo se quedaría por debajo de la superficie. E incluso otra hipótesis de qué puede ser esa superficie era la que os comentaba también Joaquín, de superficie de revolución. Más bien serían pequeñas superficies de revolución. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí, la información que tenemos son esas secciones transversales, esas cuadernas que os comentaba, ¿vale? Lo que tenéis ahí dibujado en rojo es la línea media de cada sección, ¿vale? Que son arcos de circunferencia. Bien, incluso esos arcos no están muy claros tampoco, porque si veis, por ejemplo, aquí se ve muy bien, según el criterio que escojamos, bien, pues aquí en la clave está más o menos claro, pero sin embargo aquí tomamos la línea media en horizontal o en vertical de sus apoyos, en la intermedia, se pueden hacer
distintas interpretaciones, pero de cualquier modo, si nos molestamos en hallar los centros de esos arcos, claramente no forman una línea recta, con lo cual eso no es una superficie continua de revolución por mucho que nos empeñamos. Entonces, ¿cómo se construye esa superficie? Bueno, pues exactamente como un barco. Se van colocando las secciones, tengo aquí activadas, me faltan aquí las secciones, aquí las tenemos, aquí se ve más claro, y además vimos el otro día que la cosa no son arcos sucesivos, sino que en realidad el módulo es un continuo, el pilar con esa forma de gaviota, ¿no? Con dos medias bóvedas a cada lado, y entonces lo que se va haciendo es que se van colocando tablones de una a otra, se colocan las cuadernas de nuestro barco y se van colocando tablones rectos de una a otra. Digo rectos entre comillas, porque luego cuando vayáis allí veréis que sí que admiten una ligera curvatura. ¿Para qué? Pues con el propósito de que la superficie sea continua y no haya cambios bruscos de tangencia entre una pequeña superficie y la siguiente. Esto tiene que ver con las splines y lo que veíamos antes también de los barcos. Bueno, y un poquito más adelante, ¿hasta aquí se entiende? ¿Sí? Ah, una cosita, una duda que os va a surgir, ¿no? Me imagino, ¿cómo dibujo esto? Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo dibujo yo, no? Pues un poco como se está construyendo. La clave es que lo que sí que conocemos nosotros de estas superficies son esos arcos de circunferencia o esas curvas, ¿vale? Entonces, si optáis por dibujar los arcos de circunferencia, ya sabéis que en un alzado se van a ver como circunferencias, ¿vale? Y en una axonometría, en una cónica, eso posiblemente van a aparecer como, muy bien, elipses. Y sabéis hacer la tangente a una elipse, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, y entonces, al final, ¿cómo dibujaremos ese contorno? Pues exactamente como se ha construido, ¿vale? Uniendo los puntos de una elipse con los de la siguiente. Bueno, la otra parte, la parte de debajo, es la de esas bóvedas que decíamos. A ver, voy a ocultar esto para que se mueva un poco con más agilidad el programa. Veamos. La siguiente parte es la de esas bóvedas que hay ahí debajo de las gradas. Entonces, bueno, estas de aquí son las más sencillas. Si recordáis el otro día comentaba Joaquín que en realidad la estructura es lo que veíamos en esa sección que yo creo que ya la tenéis metida en la cabeza, ¿no? De la ala de gaviota, el pilar central, el tirante y esa estructura que formaba la terraza y el forjado inclinado de las gradas. Esta parte quedaba en voladizo y esta quedaba en voladizo también. Teníamos este pilar apantallado, perdón, y es esta última la que queda en voladizo. De manera que estos pilares que veis aquí delante en realidad no están cargando el peso, sino que hay un pórtico aquí con unos arcos de albañilería que estructuralmente no están funcionando como apoyo. Aquí veréis mañana que aparece ya también una pequeña superficie tórica, por eso os lo he traído aquí uno, pero bueno, no tiene más que esta media circunferencia que va rotando y esto es otro arco circular. Esta parte de la galería, que está a la misma cota que la pista en la que corren los caballos, lo que os vais a encontrar aquí son unas bóvedas cilíndricas. Esto es un arco de circunferencia con directriz horizontal, de manera que cuando lo tengamos que dibujar tendremos un arco de elipse y esa directriz horizontal, esas generatrices todas paralelas. Bien, y lo que aparece aquí debajo son en efecto, vamos a quitar esto, ¿vale? Unas bóvedas tóricas. Bien, si os fijáis, aquí hay una bóveda y aquí otra bóveda, pero si estudiáis un poquito más de cerca la famosa sección transversal, este arco de aquí no es un arco de circunferencia, sino que es un óvalo, es decir, un arco de distintos trocitos de arcos de circunferencia.
O sea que lo que ocurre ahí es que hay distintos trocitos de superficies tóricas pegadas entre sí, pero no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque ¿qué ocurre entre un arco y el siguiente para que no se note? ¿Cómo son? Eso es, tangentes. Bueno, pues estas superficies tienen también un plano tangente común. Eso se va a ver bien. No, aquí primero. Tenemos aquí un primer toro, ¿verdad? ¿Veis? Ese trocito de toro y ahí tenemos el siguiente. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estas dos superficies son tangentes ahí. Cada toro tiene su eje, esa circunferencia gira alrededor de un eje distinto. Si lo vemos en dos dimensiones, a ver dónde está, dónde se ha ido. Ahí lo tenemos. Mirad. Lo que está ocurriendo ahí es que en la zona donde contactan las dos superficies, tienen, por supuesto, una directriz común, una generatriz, perdón, común. Ese trozo de circunferencia es el mismo, es la misma circunferencia, lo que pasa es que aquí rota alrededor de este eje y en la parte que tenéis en color pardo rota alrededor de este otro eje. ¿Qué tiene que pasar con los centros de dos circunferencias para que sean tangentes? Bueno, pues que justamente esos radios en el punto de tangencia estén alineados, ¿verdad? Sean coincidentes. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahí, pero en 3 dimensiones. Y este mismo esquema sucede también con el siguiente toro, ¿vale? Tenemos ahí en realidad 3 trocitos de toro. Y luego aparece el otro trozo de la parte de la gran sala de apuestas, lo que queda por aquí abajo. Aquí está el pilar y aquí está esa pasarela que habéis visto en las fotografías, ¿vale? De manera que lo que tenemos ahí son todos esos toros que se van añadiendo unos a otros. Entonces, ¿dónde viene la cosa? Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Estos dos ya no son tangentes, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo en que esta superficie y esta ya no son tangentes ahí? Las de esta parte estaban en continuidad, pero aquí, que es justo donde está la línea de los pilares, hay un cambio, lo hemos visto en las fotografías, y aparece aquí una arista, ¿verdad? Bueno, ¿qué curva va a ser esa arista? Bueno, pues eso es lo que quiero que os fijéis cuando vayáis allí, a ver qué pinta tiene esa curva, ¿vale? Cuando estéis pasando justo por debajo de las aristas, vamos a fijarnos a ver si están en un mismo plano vertical, es decir, su proyección horizontal es una línea recta, o aquello tiene pinta de alabeado, se va saliendo de ese plano, porque eso nos va a dar la pista de lo que está sucediendo ahí. Si quisiéramos tener una circunferencia, ¿vale? Si imponemos la condición de que una circunferencia pertenezca a esa superficie tórica, esa circunferencia tendría que estar en este plano, ¿verdad? Hemos visto antes que si hacíamos secciones por otro tipo de planos, ya no eran circunferencias, ¿vale? Y lo mismo, si imponemos la condición de una circunferencia en este otro toro, pues la sección tendría que estar en un plano radial también, que pasara por el eje del toro. Entonces, en realidad, si hacemos secciones por ese plano vertical a los dos toros, ¿veis? Aquí he dibujado el toro completo que corresponde a una de las superficies. Este es el trocito, lo que está en gris, que se lo he quitado, es el trocito de bóveda que tenemos en realidad en el hipódromo. Y esto, toda la superficie completa a la que pertenece este toro a la derecha y este toro a la izquierda. Si los quito, la curva que han dejado sobre ese plano vertical, pues es este tipo de curva, ¿vale? Esta curva ausada para el grande y esta curva para el otro pequeño de la izquierda. Y si nos acercamos aquí mucho, pues como veis, no son exactamente la misma curva.
Entonces, si queremos empeñarnos en que eso sea una circunferencia, tendríamos que hacer lo que hemos visto antes, ¿no? De que eso sea una superficie de traslación, ¿vale? De manera que sea un arco de circunferencia que esté trasladándose paralelo a sí mismo con una directriz circunferencia de un radio mayor a la derecha que el radio menor y los centros alineados. Perdón, aquí me he equivocado, los centros alineados era antes, cuando eran tangentes, perdón. Vale, entonces, esta sería una solución posible, ¿vale? Vaya, pues ¿qué es lo que hay construido en el hipódromo? Bueno, veamos, vamos a poner las cosas en su sitio, porque el tamaño sí importa y mucho en arquitectura, como ya sabéis. La diferencia entre una superficie y otra, es decir, esa superficie de traslación y un toro, nos da en la clave 2 centímetros, ¿vale? Para 5 metros entre un pórtico y otro, pues es algo bastante despreciable. Entonces, bueno, la geometría la debemos utilizar en tanto que nos es útil para construir las cosas, ¿vale? Pero luego muchas veces es más cómodo a lo mejor utilizar una superficie de traslación, o a lo mejor lo que está sucediendo es que en la realidad de la obra, pues esta diferencia que veíamos, entre estas dos curvas, pues al final va a ser despreciable y ahí se puede tomar un arco de circunferencia que aproxime suficientemente esas dos curvas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo que me gustaría que recordarais de la geometría que habéis visto. ¡Ay, no, perdón! Se me olvida algo, lo siento. Se me olvida este otro asunto de estas intersecciones por aquí abajo, ¿vale? Bien, esto se me ha ido, no tenía que estar aquí, no sé por qué ha aparecido, vamos a quitarlo. Bien. Superficie tórica en esta parte de aquí. Aquí no está dibujada porque os he dicho que era un esquema. Aquí está esa pasarela de servicio que habéis visto también en las fotografías. Entonces, esta superficie tórica se encuentra con este plano horizontal. En las fotos habéis visto esta curva, ¿vale? Y he dicho que era casi una circunferencia. Bueno, es casi porque la cota de ese plano horizontal está un poquito por encima, ¿vale? ¿Veis? Este es ese plano horizontal y el centro, yo creo que en el alzado se ve muy bien, ¿vale? ¿Veis? Este es el centro, el eje de esa superficie tórica, está un poquito por debajo del arranque que vais a ver y que vais a poder tocar físicamente cuando estéis allí en el piso. Entonces, eso no es una circunferencia, pero se le parece mucho, ¿vale? Es lo mismo que decíamos antes. Posiblemente a la cota del hormigón, del forjado, sí que fuera una circunferencia, pero luego hay... con los acabados y todo, pues ha quedado un poquito por encima, pero podéis dibujarla, yo creo, como una circunferencia, ¿vale? Aunque en el fondo sepáis que no es exactamente así. Intersección con el plano horizontal. Y luego, ¿qué otras intersecciones hemos visto ahí mismo en esas fotografías? Bueno, pues por un lado, las escaleras que suben. ¿Dónde están? Están aquí debajo. Voy a quitar esto a ver si se ve. Vale. Esas escaleras que suben desde la parte inferior, ¿vale? Que está a la cota de la pista. Bueno, esas escaleras que van subiendo desde esa cota inferior hasta la sala de apuestas, que son estas de aquí. Obviamente, aquí están esas bóvedas cilíndricas de las que os hablaba y aquí aparece otra superficie que es la parte superior, si miráis cuando... Bueno, pues esa superficie, fijaos bien, a mí me da la impresión de que es, en efecto, una superficie cilíndrica, ¿vale? Generatrices rectas, se ve además las huellas del encofrado, se percibe bastante bien esas tablas rectas, que se apoyan en esta curva, ¿vale? Caben dos hipótesis aquí también. Podemos pensar que el cilindro que sube, ese cilindro rampante que cubre las escaleras, este de aquí, es un cilindro igual que este, que es un cilindro de revolución, de directriz-circunferencia, igual que este es un cilindro de directriz-circunferencia, con lo cual la intersección de estos dos cilindros no estaría en un plano vertical,
sería estaría, en principio, estaría en un plano, estaría inclinado, o incluso podría ser sería una curva cuártica. Pensemos en la construcción y en qué es lo más sencillo. Bueno, mi hipótesis es que este cilindro no es de revolución, sino que esta curva se repite aquí detrás, ¿vale? Y este es un cilindro elíptico que se apoya en una directriz circunferencia, pero que está en un plano que no es perpendicular a su eje, con lo cual las secciones perpendiculares serán elipses. Y en esta directriz circunferencia vamos apoyando esas rectas, ¿vale? Cuando vayáis allí mañana, fijaos al bajar a la pista si esta curva está en un plano, como tenéis los escalones de referencia, es fácil comprobar si esa curva está sobre una de las aristas de la escalera o no, o es algo que se va inclinando. Si se inclina, posiblemente este cilindro sea de revolución también. Si es vertical y paralela a esta, entonces ese otro cilindro sería elíptico. La intersección de este cilindro, sea como fuere, con esa superficie tórica, esta vez sí va a dar una curva alabeada. Alabeada quiere decir, como sabéis, que no está contenida en un plano. Y otra superficie singular que aparece es la que cubre las otras escaleras. Tenemos las que ascienden desde la sala de apuestas hasta las gradas, que hay 4. ¿Vale? Bueno, pues de nuevo debéis fijaros mañana cuando vayáis. Lo que está muy claro es que ese lado es recto, este lado es recto, se ve además en el alzado desde las gradas, y ese otro lado es recto. Y sin embargo, esta última parte es curva, esa intersección con la superficie tórica es curva. En las fotografías a las que yo he podido acceder, parece que esa curva no está contenida en el plano definido por estas 3 rectas. Esta recta es simétrica respecto a esta, ¿vale? Con lo cual estas 3 rectas forman un plano, ¿vale? Esto podría ser una curva contenida en ese plano, de manera que esto sería la sección del toro por un plano. Habría que ver si pasa por el eje o no, si eso se podría asimilar a una circunferencia o sería una curva de Cassini, pero el caso es que eso sería una sección plana del toro, pero obviamente no estaría en un plano vertical, estaría en este plano, ¿verdad? Bueno, a mí me ha parecido en las fotografías, y es otra de las cosas en las que os pido que os fijéis mañana, que no, que esa curva estaba contenida en un plano vertical, ¿vale? Tiene más sentido además si pensamos, tenéis que pensarlo todo desde el punto de vista de la construcción, de cómo se construye eso. Si yo tengo que colocar una cercha o una curva ahí, pues es siempre mucho más fácil colocar algo vertical que no inclinado. Entonces, si hacemos esa hipótesis de una curva vertical, aparecería aquí una superficie definida por esa curva y esas 3 rectas, ¿vale? Si además hacemos la hipótesis de que sea una superficie reglada, por la sencilla razón de que es mucho más fácil de construir, simplemente apoyando rectas, pues podemos apoyar rectas aquí y aquí, ¿vale? Y si además imponemos la condición de que esas rectas en planta se vean paralelas, ¿vale? Es decir, tenemos una superficie de plano director, que como todos recordáis, se puede llamar también cilindroide, una superficie de plano director. Todas estas rectas son paralelas a un plano. En este caso particular, que tenemos una directriz curva y una de las directrices propias es rectas, estamos ante un conoide. Pero nombres aparte, lo que interesa es que mirando en planta desde arriba, ahí tenemos unas rectas que se ven paralelas, pertenecen a planos verticales paralelos entre sí. Eso implica que es bastante fácil colocarlas en la obra apoyadas en esta recta y en esa curva. Muy bien, pues eso serían las superficies más especiales, por así decirlo, que cabría encontrarnos ahí y que simplemente es un recordatorio de lo que habéis estudiado ya en el primer cuatrimestre. Bueno, ahora sí que creo que hasta aquí era hasta donde yo quería llegar y no sé si queréis hacer alguna pregunta o
o aclarar alguna cosa. Viendo ahora, si queréis, un poquito para atrás, ya se ven las fotografías de otra manera, ¿no? Cuando miramos esto, se ve de otra manera. Esa curva que os acabo de contar, que a mí me da la impresión de que está en un plano vertical, aquí aparecería ese conoide del que estamos hablando, esta curva, esta recta, otra recta que viene por aquí, y ahí en las gradas lo que tenéis es una recta, y sin embargo, este cilindro apoyado en ese trozo de circunferencia, esas generatrices rectas, y aquí su intersección con el toro. Bueno, ahora sí que sí. ¿Dudas, preguntas, cosas? ¿Lo veis bien ahí? Bueno, de todas maneras, os metéis en YouTube, es un vídeo de Torroja TV, me parece, ponéis Junquera, Jerónimo Junquera o Junquera, hipódromo. Junquera fue profesor de la escuela hace unos años, junto a Pérez Pita, y es un vídeo de 40 minutos, muy ameno, que os aconsejo que veáis. Está grabado en una serie de conferencias en el Instituto Eduardo Torroja. ¿No tenéis dudas entonces? Eso es que no os... ¿Pero os ha servido de algo? ¿Os habéis sacado de cosas? ¿Sí?